Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Econometría 1. Mi nombre es Luciana Emanueli, soy adscripta de la materia y hoy voy a estar acompañándolos en la resolución del ejercicio 22 de la guía de ejercicios. Recordemos que estamos en la unidad 5 de la materia, en donde vemos modelos dinámicos. En estos modelos intervienen series de tiempo con rezagos, es decir, podemos encontrar a la variable dependiente o a la variable independiente rezagadas. Veamos el presente ejercicio. Tenemos el siguiente modelo. Y sub t igual a 0,2 por x sub t menos 2 más 0,4 por x sub t menos 3 más 0,1 por x sub t menos 4 más mu sub t. A simple vista podemos notar que la única variable que presenta retardos en este modelo es la variable independiente o exógena. A partir de este modelo tenemos que resolver una serie de consignas. En primer lugar, debemos aplicar el operador de rezago sobre la parte sistemática del modelo y hallar los polinomios ADL y BDL. Luego, vamos a analizar qué característica particular tiene el cociente de polinomios BDL sobre ADL. Y luego, calcularemos una serie de medidas. En primer lugar, vamos a obtener los multiplicadores intermedios de impacto correspondientes a los periodos 0 a 4 inclusive. Luego vamos a calcular el multiplicador total de largo plazo, teniendo en cuenta una serie de supuestos. Y por último, vamos a calcular los rezagos medio y mediano. Comencemos con el primer inciso. Aquí debemos aplicar el operador de rezago sobre la parte sistemática del modelo y hallar los polinomios ADL y BDL, tales que el polinomio ADL multiplicado por la variable y sub t sea igual al polinomio BDL multiplicado por la variable x sub t. Para realizar esto, partimos del modelo inicial y vamos a reexpresar a las variables rezagadas empleando el operador de rezagos, de la siguiente forma. La variable x sub 2, a la variable x sub 2 la vamos a reemplazar por el producto entre el operador de rezagos elevado al cuadrado y la variable x sub t. A la variable x sub t menos 3 la vamos a reemplazar por el producto entre el operador de rezagos elevado al cubo y la variable x sub t. Y finalmente, a la variable x sub t menos 4 la vamos a reemplazar por el operador de rezagos elevado a la cuarta por la variable x sub t. Ahora podemos tomar como factor común a la variable x sub t y vamos a obtener este polinomio en el operador de rezagos, este polinomio BDL, que acompaña a la variable x sub t. ¿Y qué ocurre con este polinomio ADL? En este caso, el polinomio ADL va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque la variable dependiente o endógena no está rezagada en este modelo en particular. Una vez que completamos este inciso, pasemos al siguiente. Aquí tenemos que obtener el cociente de los polinomios BDL y ADL, el polinomio DDL, y ver qué característica particular presenta. Si nosotros realizamos el cálculo, vamos a ver que como nuestro polinomio ADL es igual a 1, ya no vamos a tener que el polinomio DDL es un cociente de polinomios que por lo tanto da como resultado una sucesión infinita, sino que simplemente es igual al polinomio BDL. Recordemos que este polinomio BDL es el polinomio de multiplicadores de impacto intermedio de x sobre y. Ahora continuemos con el siguiente inciso. El inciso 3 nos pide calcular los multiplicadores de impacto intermedio correspondientes a los periodos 0 a 4 inclusive. Para ello vamos a partir del
polinomio de multiplicadores de impacto DDL. Aquí vamos a ver que estos multiplicadores de impacto intermedio, que me miden cuáles son los impactos sucesivos que recibe Y frente a un cambio inicial en X, son simplemente los coeficientes que acompañan al operador de rezago en el polinomio DDL. Vamos a tener que el multiplicador de impacto del retardo o el rezago 0 es igual a 0, del rezago 1 es igual a 0, y luego vamos a tener que el multiplicador de impacto intermedio correspondiente al rezago 2 va a ser igual a 0,2, el multiplicador intermedio correspondiente al tercer rezago es igual a 0,4, y por último, tenemos que el multiplicador de impacto intermedio correspondiente al cuarto lag, al cuarto retardo, va a ser igual a 0,1. Como vemos, van a ser los coeficientes que acompañan a el operador de rezagos en el polinomio DDL. También, si realizamos el producto entre este polinomio DDL y el polinomio y x sub t, vamos a terminar descubriendo que el polinomio DDL estaba compuesto por las derivadas primeras parciales de y con respecto a cada una de las x. Una vez que terminamos con el inciso 3, vamos a calcular el inciso 4. Aquí nos pide que obtengamos el multiplicador total de largo plazo, suponiendo que tanto x como y se han mantenido constantes por un tiempo prolongado en sus valores medios y que en el momento 0 se produce un incremento unitario en x de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué va a estar midiendo este multiplicador total de largo plazo? Lo que nos va a decir es cuál es el impacto de largo plazo sobre la variable y dado por un cambio unitario en x. El mismo está dado por la suma de todos los multiplicadores de impacto intermedio, desde el retardo 0 hasta infinito. Sin embargo, teniendo en cuenta el supuesto de que x y y se igualan, son constantes y se igualan a sus medias, y que no hay un efecto dinámico sobre y, porque L es igual a 1, podemos calcular este multiplicador total de largo plazo, suponiendo que haciendo L igual a 1 en el polinomio de multiplicadores de impacto intermedio, es decir, calculando el polinomio de DL, haciendo L igual a 1, igualando a 1 el operador de rezagos. En nuestro caso particular, tenemos que, como el polinomio de DL se igualaba al polinomio BDL, también podemos calcular este multiplicador a partir del polinomio BDL, igualando L, el operador de rezagos, a 1. Entonces, simplemente procedemos a reemplazar al operador de rezagos por 1 y vamos a obtener una suma que nos da como resultado 0,7. Este 0,7 va a ser el multiplicador total de largo plazo, bajo los supuestos que ya establecimos. Por último, vamos a calcular el inciso 5. En este inciso se nos pide que hallemos los rezagos medio y mediano. Estas son medidas que nos indican la velocidad de ajuste de la variable y frente a un cambio en x. Primero tenemos el rezago medio. Este mide cuál es la duración promedio del impacto de y sobre y frente a un cambio en las x. Y lo calculamos como
el promedio ponderado de los retardos, empleando como factor de ponderación al multiplicador de impacto intermedio para cada retardo. Así, vamos a tener que este rezago medio es igual al cociente entre el sumatorio para i que va de 0 a infinito del retardo por el multiplicador de impacto y el sumatorio para i que va de 0 a infinito del multiplicador de impacto para cada retardo. Esto también puede ser calculado mediante el cociente entre el multiplicador total de largo plazo, la derivada primera del multiplicador total de largo plazo, sobre el multiplicador total de largo plazo. Para ello lo que nos conviene hacer es calcular directamente la derivada primera del polinomio DDL y luego evaluarla en el operador de rezagos igual a 1. Realizando estos pasos vamos a obtener que en el numerador se coloca 0,2 por 2 más 0,4 por 3 más 0,1 por 4. Y a todo eso lo vamos a dividir por 0,7, obteniendo como resultado 2,8571. Recordemos que este rezago medio media el tiempo promedio que duraba el impacto sobre Y de un cambio en X. Pasemos ahora a calcular el rezago mediano. El rezago mediano me indicaba cuál era el número de retardos necesario para que ocurra la mitad del ajuste de largo plazo de la variable Y frente a un cambio en las X, en la variable X y sus retardos. En otras palabras, es la cantidad de rezagos necesaria para que la variable Y se encuentre a mitad de camino entre el valor inicial y valor final que tenía antes y después del cambio en la X. Para obtener este rezago mediano, vamos a armar una tabla con las siguientes características. En la primera columna vamos a anotar los retardos, del 0 al 4 inclusive. En la segunda columna vamos a anotar cuál es el multiplicador de impacto intermedio correspondiente a cada retardo. ¿Sí? Entonces, para el retardo 0 era igual a 0, para el retardo 1 también, para el retardo 2 era igual a 0,2, para el retardo 3 igual a 0,4 y para el retardo 4 igual a 0,1. En la tercera columna vamos a calcular qué proporción del multiplicador total de largo plazo representa el multiplicador de impacto intermedio. Para ello vamos a hacer el cociente entre el multiplicador de impacto para cada retardo y el multiplicador total, que es igual a 0,7, como ya lo habíamos calculado en otro inciso previo. Entonces, las primeras dos filas van a igualarse a 0, después en la tercera fila vamos a tener el cociente entre 0,2 y 0,7, que nos va a dar como resultado 2,2857. En la cuarta fila vamos a tener a 0,4 dividido por 0,7, que va a dar como resultado 0,5714, y en la última vamos a encontrar a 0,1 dividido por 0,7, que va a dar como resultado 0,1428. Por último, en la cuarta columna, vamos a calcular estas proporciones acumuladas para cada rezago. Entonces, para el rezago 0, vamos a tener que este sumatorio es 0, para el rezago 1 también, para el rezago 2 va a ser igual a 0,2857, el acumulado hasta ese momento de estas proporciones que calculamos en la columna número 3. Luego, en la cuarta fila, en la cuarta posición, vamos a tener
0,8571, que surge de realizar la suma entre 0,5414 y 0,2857. Y por último, encontramos al 1 en la última posición, que va a ser igual a la suma acumulada de 0,1428 más 0,5414 más 0,2857. Ahora, una vez que nosotros tenemos calculado esa tabla, que si observamos con detalle, parece una tabla de frecuencias, ¿sí? Como hemos calculado en otras materias de estadística. Vamos a pasar a calcular cuál es el rezago mediano. Nosotros deberíamos identificar en esta tabla cuál es el rezago que acumula exactamente el 50% del impacto en esta última columna. Pero en este caso, vemos que para el rezago número 2 tenemos un valor de 0,2857, y después directamente para el rezago 3 pasamos a 0,8571. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a usar la fórmula de extrapolación de la mediana para el rezago que apenas que exceda el 50% acumulado del impacto y el rezago inmediatamente anterior. Entonces, en este caso vamos a estar trabajando con el rezago número 3, que es el primero que se sobrepasa del 50% acumulado, y el rezago 2, que es el rezago inmediatamente anterior. Vamos ahora a ver cómo es esta fórmula de extrapolación de la mediana entre estos dos retardos. Vamos a tener la suma entre el retardo 2, entre el rezago 2, y el siguiente cociente, 0,5 menos el sumatorio, para i que va de 0 a j menos 1, de esta proporción que surge de dividir el multiplicador de impacto intermedio sobre el multiplicador total de largo plazo. Todo esto dividido sobre la diferencia entre el sumatorio para i que va de 0 a j, de el multiplicador de impacto intermedio sobre el multiplicador total de largo plazo, y el sumatorio para i que va de 0 a j menos 1 de este mismo cociente. Simplemente reemplazando, teniendo en cuenta los valores que obtuvimos en la tabla, vamos a poder obtener el rezago mediano. Vayamos un poquito más a los números. Bueno, aquí pudimos reemplazar, sabemos que este es el rezago inmediatamente anterior, al que acumula más del 50% del impacto, es decir, va a ser el rezago 3 menos 1, el rezago número 2. Luego vamos a calcular el siguiente cociente. El sumatorio, para i que va de 0 a j menos 1 de esta proporción, va a ser el sumatorio acumulado hasta justamente el rezago número 2. Entonces esto va a ser igual a 0,2857. Y en este cociente, acá tenemos exactamente el mismo valor que colocamos en el numerador, nos resta ver este sumatorio. El sumatorio para i que va de 0 a j del cociente entre el multiplicador de impacto intermedio y el multiplicador de largo plazo, en este caso va a ser la suma acumulada hasta el tercer rezago. Entonces este número va a ser igual a 0,8571. Realizando esta operación, vamos a llegar al resultado que nuestro rezago mediano, esta cantidad de rezagos que necesito para que se acumule la mitad del impacto, va a ser igual a 2,3750. Y aquí llegamos con la finalización del ejercicio. Muchas gracias.